Listo, arrancamos. Bueno, a ver, hoy tenemos clase posterior a las teóricas 5 y 6. La teórica 5 era la segunda sobre todo ese gran repaso de familias de distribuciones. Obviamente hay muchas más que no mencionamos, ¿no? Pero vimos unas cuantas. En particular creo que algo que hablamos en esa es la propiedad de falta de memoria y el aprendizaje y el desgaste. Cómo se representan, digamos, con probabilidades y eso, y qué distribuciones se suelen usar en esos contextos. Y en la práctica 6 empezamos con lo que serían los temas de la práctica de repaso 3, la de distribución condicional, conjunta, vectores aleatorios, correlación, etcétera. Y vimos la parte de distribución conjunta, ¿sí? Hasta ahí sería después que hay otra clase más, donde vamos a terminar de ver los temas de esa práctica, o sea, todo lo que ahora, por ahora hablé de distribución condicional, covarianza y eso todavía no lo vimos, digamos, en principio, a menos que hayan ya visto la clase 7. Y el jueves que viene ya vamos a ver eso y bueno, y algunas cosas más. Cuéntenme cómo van con eso. Si se entiende, si hay consultas conceptuales. No, yo por lo menos bien, pero de integrar por partes y encima con integrales definidas y dobles, ando. Como que Uf, se te juntaron todos los claro, problemas y sí, okay. sí, se me juntó todo y está un poco complicado acordarse y todo. No me acordaba que cuando haces partes y está definida la integral, la parte Sí, que no, o sea, viste que haces U por B, o sea, esa parte no me acordaba que la tenía que evaluar en el intervalo sí. y, y Igual bueno, me tenés dos quedaba opciones. siempre una constante, me Igual, quedaba siempre una constante igual una variable, perdón, y no lo podía resolver. igual acá tenés dos opciones. Lo que pasa es que, claro, acá encima se te suma que el integral es doble, que no sé qué, bueno. Pero tenés dos opciones. Si vos querés hacer el integral entre 0 y 1 de x por a la x a 1 bien simple, así vamos a lo importante. Básicamente, la regla de Bardo te dice, esto se puede hacer si vos acá encontrás lo que se llama una primitiva de esto, ¿sí? Esta es la f, que es una primitiva, una función que si la derivo me da la que tengo, lo contrario de la derivada, ¿sí? Si vos encontrás una función que al derivado te dé x por a la x, eso lo evaluás entre 0 y 1 y ya está, ¿sí? El método de iteración por partes te permite buscar esa primitiva, para que en este caso, bueno, creo que no importa, lo hacemos. O sea, vos podrías agarrar, irte de acá a un minuto diciendo, ah, la integral definida, indefinida aparte, ¿sí? Pero bueno, este le llamo u, este le llamo b' porque este lo quiero derivar. Entonces me queda que u por b es x por a la x, menos la integral de u', que es 1, por b, que puedo poner a la x. Ahora integro este, que me da de la x, digo, lo puse para no complicarme con las cuentas, más cualquier constante, pero bueno, en principio podría tomar esta, si con la c igual a 0. Se supone que esa función, si la derivo, tiene que dar x por a la x, si se todo bien. Lo podemos chequear. La derivada de x por a la x es 1 por a la x, más x por a la x derivado que sea la x, menos a la x derivado que sea la x. Listo, dio x por a la x. ¿Estamos? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Ahora que sé que esta es una primitiva de x por a la x. Evaluás en 0 y 1. Claro, esta es la que puedo poner acá. O sea, uso como primitiva x por a la x menos a la x. Pero así evalúo entre 1 y 0 y el resto. En 1 me da 1 por e a la 1 menos e a la 1. Y en 0 me da, como acá, me da 0 por e a la 0 menos e a la 0. Esto es e menos e, así que esto es 0. Y esto es 0 menos 1, así que menos, esto no son dos menos, es porque sigue nada más. Sería menos menos 1, así que es todo 1. O sea, lo puedo hacer así, puedo como buscar la primitiva aparte, si les resulta más cómodo, hagan eso. Yo sé que acá además está el hecho de, bueno, que por ahí tenés también la i dando vueltas, todo, pero digo, como para ordenar un poco las ideas. Si les resulta más cómodo, directamente, aparte, buscan la integral indefinida para tener una primitiva y después sí vuelven a la integral original, ponen, hacen barro y listo. Esa es una posibilidad. La otra, que es la que vos decís, que yo la suelo usar, pero por costumbre, pero si lo hace de otra manera no está mal, es, ok, si yo tengo que hacer esta integral entre 0 y 1, cuando hago partes, la integral que me queda también me queda definida con los mismos límites de integración, y acá, en esta parte, ya voy haciendo barro. ¿Sí? Como que no lo dejo hasta el final. Entonces, en el próximo paso, ¿qué me queda? En el próximo caso, acá ya me queda algo, me queda 1 por a la 1
menos 0 por e a la 0. Y acá tengo que hacer la integral de entre 0 y 1 de e a la x. ¿Qué hago? E a la x entre 0 y 1. Y termino llegando a lo mismo. ¿Sí? Pero voy haciendo Claro, la cuenta eso mientras tanto. me olvidaba de hacer el barro al principio Claro. y me quedaba siempre la X o la Y. Y nada, Sí, hacía la a ver, operación. técnicamente lo que puedes hacer es después al final, o sea, no va a estar bien escrito, pero sí va a llegar, si al final de todo le haces barro a todo lo que te quede. ¿Sí? Claro, O sea, también va a dar bien. Pasa que, bueno, va a estar mal escrito, las igualdades van a ser mentiras, pero el resultado va a estar. La manera correcta, bien escrita de hacer eso es simplemente decir, bueno, yo aparte hago la integral indefinida, y una vez que tengo la primitiva, le meto ahí, hago barro y ya está. Vamos. Un poco lo mismo pasa con sustitución, no sé si apareció algún ejemplo de eso, pero por ejemplo, si yo quiero hacer la integral entre 0 y 1 de x por e a la 2x por e a la x cuadrado, también meto una bien fácil, ¿sí? Esa la puedo hacer por sustitución, ¿por qué? Porque justo la derivada de esto es este 2x que está acá. Si no estuviera el 2, también se puede, porque después simplemente la constante siempre se termina acomodando. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo hacer la sustitución, puedo hacer la integral indefinida aparte, es decir, vengo acá y hago la integral indefinida de 2x e a la x cuadrado, ¿sí? Hago la sustitución, le llamo u a esto, entonces du es la derivada, que es 2x de x, o sea que todo esto es du. Así que tengo la integral de u, de e a la u, de u. Eso, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Por ahí después me puedo dar la pregunta, pero digo, es ahora el momento de sacarse las dudas sobre las integrales. Si no, después nada, no estás más preocupado por la integral que porque es una distribución conjunta. Esa es la idea de refrescar primero esto. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué ahora? Queda esto. tenés que reevaluar los límites de integración. Todavía no terminé. Ah, no, pero no le pusiste. Una exponencial. Todavía no integré, o sea, tengo que integrar e a la u. ¿Qué me da? Bueno, e a la u. Una constante. Y no la puedo dejar así. Por eso digo, primero, acá la estoy haciendo indefinida. Entonces, si me olvido por un minuto de esto, yo vengo acá. Integro, me da e a la u más constante. Obvio que puse integrales fáciles, pero bueno. Y ahora no la puedo dejar quitar, no tengo que volver al x cuadrado. O sea que la respuesta es e a la x cuadrado más constante. Como yo necesito una primitiva en particular, no hace falta que tome la constante, tomo esto y ahora sí vengo acá y digo, bueno, una primitiva de esto es e a la x cuadrado. De hecho, es fácil chequear. La derivada es e a la x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. O sea que sí, está bien. Y entonces ahora esta la evalúo entre 0 y 1. ¿Sí? Eso me da e a la 1 al cuadrado es e a la 0 al cuadrado es e a la 0, que es 1, y todavía menos 1. Esa es una opción. La de irme por un minuto en la integral definida, encontrar la primitiva y no evaluar. Eso lo puedo hacer siempre. ¿Se entiende? ¿Ahí estamos? ¿Cuál es la otra opción? Sí. La otra opción es justamente hacer ya directamente la sustitución, si yo tengo límites 0 y 1, hacer la sustitución en la integral definida, pero también tengo que en ese caso subcambiar los límites de integración. Mal ejemplo, este lo voy a hacer entre 0, bueno, lo hago entre 0 y 1, pero... Entonces, lo que tengo que ver es el AU que estoy poniendo, cuánto vale para x igual a 0 y cuánto vale para x igual a 1. U de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. U de 1 es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, cambio los límites de integración y me quedan 0 y 1. Me quedan los mismos, pero los cambié. ¿Sí? Ahora sí que lo hago con un 2 para que se vea distinto, pero digo en principio, quería ver que vean que queda lo mismo. O sea, tengo que hacer esto. Justo en este caso dan igual, pero podrían no dar igual. No sé si se ve algo ahí. Sí. Bueno. Entonces, y ahora claro, ahora con la integral, a la u, y ya directamente hago barro con estos nuevos límites de integración. ¿Sí? No vuelvo ahora a poner la x, porque ustedes decían que ponerle la x y de vuelta a los límites originales, pero bueno. Me da e a la 1 menos e a la 0, que me da e menos 1, o sea, da de vuelta lo mismo. ¿Sí? Si en vez de ser entre 0 y 1 fuera entre 0 y 2, obviamente es otra integral, bueno, ¿qué hago? Hago la sustitución, cambio la u, el diferencial, todo, u de 0 es 0, y u de 2, ¿cuánto es?
U de 2 es 4. Claro, 2 al cuadrado, 4. Sí. Así que acá sí se efectivamente, por eso hay que chequear. Justo da lo mismo, listo, pero digo, en principio tranquilamente puede dar diferente y hay que cambiarlos. ¿Sí? Y ahora digo, E a la U entre 0 y 4. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hay que cambiar los límites de integración? No me acordaba. Porque básicamente vos ahora estás haciendo el integral que al principio era en X, ahora es en 1. Cuando X es 2, o sea, tu función en X, que es una cierta función, que es esta, con cierta forma, etcétera, ¿sí? Entre 0 y 2, es una función. Cuando vos ahora estás integrando esta, que es una función diferente, es como una transformación de esta, que es un e a la u. ¿Sí? Y es, perdón, no, nada que no es así, no importa. Es otra cosa, es ahí, pero no importa. Y este 0 se convierte en 0, y este 2 con la transformación x cuadrado se convierte en 4. O sea, no estás integrando la misma función que antes. Por lo cual el área entre 0 y 2 no tiene por qué ser la... O sea, esta es una función que tiene un gráfico, que es así. Creo que es una cosa así de gráfico. Creo, ¿eh? Y esta es otra función que tiene otro gráfico. La integral entre 0 y 2 de esta no tiene por qué ser la integral entre 0 y 2 de esta. Las áreas pueden tranquilamente diferir. Y lo que se puede mostrar es que en realidad el área que se va a hacer igual a esta es el área entre 0 y 4. ¿Por qué? Básicamente porque es la que relaciona esta transformación de cómo se relacionan u y x cuadrado. Cuando x es 0, u es 0. Cuando x es 0,1, u es 0,01. Cuando x es 0,5, u es 0,25. Cuando x es 1, u es 1. Cuando x es 2, u es 4. Y así. Entonces, esa relación es la que permite calcular esta integral calculando esta otra, que es más fácil. ¿Se entiende? Pero como cambie de variable, tengo que también cambiar los límites de integración para mantener la relación entre una cosa y la otra. ¿Se entiende? Hay una demostración de eso, pero digamos, esa sería la regla. ¿Se entiende eso? Entonces yo ahora evalúo en la U, pero para evaluar en la U tengo que evaluar con los valores que corresponden de U. Por eso, o sea, yo evalúo en U de 0, que es 0, y evalúo en U de 2, que es 4. ¿Se ve eso? Me queda de la cuarta, que no sea de la 0, será de la... No, de la cuarta menos 1. Por eso es un número. ¿Ok? ¿Se ve eso? Sí, gracias. Sí, nada. Y nada, o sea, puedo hacerlo. O sea, bueno, acá no lo hice con 2, pero daría lo mismo. O sea, insisto, puedo hacerlo o haciendo parte de la integral indefinida y después ya usando esa primitiva para salvarlo directamente o devolviendo la integral definida, o puedo directamente hacer la sustitución en la integral definida, pero tengo que cambiar también los límites de integración. Que pueden llegar a quedar igual, pero cambiarlos tengo que cambiarlos. No es correcto. A ver, uno acá podría decir, bueno, pero en realidad e a la u, si vuelvo a la x, es e a la x cuadrado. ¿Sí? Ojo que si vuelvo a la x, tengo que volver a los valores de x. En vez del 0 y 4, el 0 y 2. Eso no está, bueno, y queda e a la 2 al cuadrado, que es a la cuarta, menos e a la 0, que es 1. O sea, va a dar lo mismo. Eso no está mal. Pasa que, ¿qué le ven? No está mal, simplemente es medio innecesario. O sea, si yo acá ya puedo dar la respuesta, ¿para qué voy a volver otra vez a la variable x? En las indefinidas sí, porque a mí me piden, decime una función. Si a mí me piden una función que al derivarla me dé 2x por x cuadrado, por e a la x cuadrado, a mí esa es la integral indefinida que estoy preguntando. ¿Cuáles son las funciones que al derivarlas me dan esto? Si me preguntan eso y yo les contesto, la respuesta es e a la u más e, y la verdad que digo, te voy a mirar con cara de ¿qué es u? ¿No? O sea, porque ¿cómo veo que la derivada de esto? Bueno, la derivada de esto es esto si u es x al cuadrado, entonces ahí sí o sí tengo que volver y decir que en realidad esto es e a la x cuadrado más constante. Y ahora sí veo, ok, esta función sí la derivo me da esto. Ahí no me queda otra. Pero acá en realidad yo puedo evaluar acá o podría evaluar acá. ¿Para qué voy a hacer este paso adicional que es innecesario? O sea, directamente evalúo en esto. ¿Se entiende? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no tiene sentido. ¿Ok? Y lo que sí está mal escrito, aunque lleva la respuesta correcta, es nunca cambiar los límites. ¿Sí? Y después volver a la x y ahí evaluar. La respuesta les va a dar. ¿Sí?
Pero esta igualdad es mentira y esta igualdad también es mentira. ¿Sí? O sea, van a llegar a la respuesta correcta, pero en el medio van a haber dicho un montón de mentiras. ¿Vamos? ¿Alguna duda con todo esto? Ahora hacemos igual alguna cuenta de esa que tienen todo mezclado, con las dobles y con todo. Alejandro, yo tengo una memotécnica que dice: un día vi a un valiente soldado vestido de uniforme, Un día vi como para acordarme un valiente a un valiente soldado vestido de uniforme. vestido de uniforme. Perfecto. Para hacer U por dB es igual a... Integral de U por dB es igual a U por dB menos integral de B por dB. Ok. Un día vi a un valiente soldado vestido de uniforme. Listo. La verdad no la conocí, no la había escuchado nunca, pero la agregamos y la compartimos con el resto. Entonces, buenísimo. Gracias. A nivel conceptual, bueno, primero, no sé si de las clases, las de distribuciones y eso hay... ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Apareció mucha información nueva, o en general la mayoría de las cosas ya las recordaban. ¿Las vieron? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo tenía un par de preguntas con esa guía, sería la guía 2. Primero con la función de cumulantes, no entiendo, creo que si me muestran cómo se hace el primer punto ya los demás me salen, pero no me salió lo de demostrar que el momento uno es la esperanza y eso. Ok. La de acumulantes es una función que se define así. Sí, bueno, si quiero hablar que es de la variable x, digo esto. Se define como el logaritmo natural de la función generadora de momentos. Y más ni menos. La función generadora de momentos siempre es positiva porque es la esperanza de algo, así que le puedo hacer el logaritmo sin ningún problema. Comentario. No se confundan, hay una fórmula que relaciona la FGP con la FGM, que creo que es, si no me equivoco, sí, creo que es esta. Que si a la FGM la evalúo en el logaritmo natural de t, obtengo la FGP para los t mayores a 0. ¿Sí? Esta fórmula es muy fácil mezclársela con esta, porque en un caso hago m del logaritmo, en otro caso hago el logaritmo de m. ¿Sí? Entonces lo aclaro simplemente para que se busquen una manera de no confundirse. La definición de función generadora de acumulantes es esta. ¿Para qué sirve? Bueno, resulta ser que termina dando de manera mucho más fácil. Yo no vi casi nada de lo último, morar. Gracias por la sinceridad. Pero no, prefiero, me gusta saber cómo van, por lo menos para también, en función de eso, ir organizándonos. O decirles cómo, sugerirles cómo organizarse. Ahora después charlamos. Resulta ser que cuando uno le hace a esta lo mismo que a la función generada de momentos, obviamente es distinta, así que no tiene por qué aparecer los momentos naturales, ¿sí? Aparecen otras cosas, pero resulta ser cosas mucho más útiles que los momentos naturales. Los momentos naturales por sí solos no significan mucho, salvo el de orden 1, ¿sí? Sino que forman parte de otras medidas, de otros valores, de otros momentos, que sí hay información más interesante sobre la forma de la distribución, sobre la posición, la dispersión, etc. ¿Sí? La media, la varianza, la simetría, la kurtosis. Los de mayor orden ya son difíciles de interpretar, pero a veces algunos se usan. Y resulta ser que justamente este me da casi servidos todos esos, a diferencia de la de momentos, que por ejemplo, si yo quiero calcular con la función general de momentos la kurtosis, para calcular con el momento centrado de orden 4 tengo que acordarme toda una fórmula que relaciona a mu4 con m4, m3, m2 y m1. ¿Cómo se prueban esas fórmulas? Básicamente haciendo la cuenta de la derivada en serio y listo. La primera, ¿cómo sería? Yo quiero hacer la derivada primero en t general. Tengo que derivar esto, así que ¿qué hago? Tengo el logaritmo de otra función, tengo una composición. Uso la regla de la cadena. Entonces, logaritmo de esto, ¿qué me queda la derivada? 1 sobre la función. Claro, 1 sobre eso. Ahora, como es una función, tengo que usar la regla de cadena, así que ahora ¿qué agrego?
por la derivada de la función. Exactamente. Sí, eso ya está. Si quieren lo pueden escribir para que quede más cómodo, como que es m' sobre n. ¿Estamos? Las que siguen, pues puedo decir que escribo alguna más, después las otras prueben. Las que siguen, por ejemplo, bueno, tengo un cociente, así que tendría que hacer la derivada del numerador, que es la derivada de la derivada, así que es m'', por el denominador sin derivar, o sea, f' por g, menos f por g', o sea, este sin derivar, por esta derivada. La derivada de esta es m', así que m' por m' es m' al cuadrado, sobre la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y obviamente se va a ir poniendo más feo esto, ¿sí? La derivada tercera, bueno, va a haber que derivar esto. ¿Quién tiene el...? Esperen un minuto. Obviamente esto se va complicando, ¿no? La derivada que sigue va a ser la derivada de todo esto sobre esto, sí, por esto sin derivar, menos esto sin derivar por la derivada de esto sobre esto al cuadrado. Se va a poner más fea y la derivada cuarta también. Igual, si uno las escribe con cuidado, en todo caso con la hoja paisada, para tener un espacio y eso, salen, ¿no? Lo único importante es solo con cuidado. Pero vamos a ver qué pasa cuando veo las derivadas en cero, ¿sí? La derivada primera en cero es evaluar esto en cero. Así que la derivada primera de k, de la función de acumulantes. La derivada primera de la función de acumulantes en cero es la derivada de m en cero sobre m en cero. ¿Sí? Entonces, primera cosa, m en cero, la de abajo con toda. Dos propiedades de FGM. Siempre, no importa de qué distribución sea, en cero da. ¿Alguien se acuerda? Da 1, ¿no? Exactamente. Siempre da 1. O sea que de abajo da 1. O sea que después acá en esta también, siempre que evalúen m en 0, esa va a dar 1. ¿Sí? Y m' en 0, ¿qué da? Digo, obviamente el valor varía, pero me da algo en particular. Que es la distribución. La esperanza. ¿Sí? Es el momento de orden 1. O sea, la derivada primera de la FGM en 0 es el momento de orden 1. La derivada segunda de la FGM en 0 es el momento de orden 2. ¿Sí? Así que lo arriba me da M1. Conclusión, la derivada primera del incomplante en 0 da M1. Da lo mismo que la FGM, ¿sí? Da la esperanza. ¿Ok? Ya estamos. Veamos qué pasa con la segunda. En la FGM, la segunda, ¿qué me da la FGM de la segunda en 0? La derivada segunda de la FGM en 0. M2. M2, sí, el momento no. ¿Eso es la varianza? No, en general no. Siempre me da M2. ¿Esta en 0? La función sin derivar en 0, dijimos, da 1. 1. Bien. Acá abajo también me va a dar, entonces, 1 al cuadrado. Y acá tengo la derivada primera en 0, que es M1, pero al cuadrado. O sea que me da M2 menos M1 al cuadrado. Bueno, en principio me da eso. Ahora, resulta ser, y esta cuenta sí ya la hicimos, y seguramente ya la saben, que esto es la varianza. ¿Sí? Esto es el momento centrado de orden 2. Si quieren, ahora repasamos de dónde sale eso. Pues el momento centrado de orden 2, que no es otra cosa que la varianza. O sea que la función de acumulantes, la derivada segunda, ya en vez de tirarme el momento de orden 2, que yo después le tengo que restar el momento de orden 1 al cuadrado para tener la varianza, ya directamente me tira la varianza. ¿Se entiende? Sale más rápido. ¿Vamos? Pero bueno, para eso yo tengo que saber que mu2 es esto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, hay una propiedad que está ahí en el ejercicio, creo que es... A ver, no la tengo yo otra ahí. Paso 1. No, esta no es. El ejercicio... es el 8, ok. K sub 3 les dice
O sea, y estos valores se llaman cumulantes, ¿sí? Esta derivada, o sea, lo que da esta función, así como las de FGM solamente, lo que da esta función, por definición, se llaman cumulantes. Este es el primer cumulante, este es el segundo cumulante. Capa 2. ¿Sí? El tercer cumulante es simplemente, por definición, es la derivada tercera de la FGM, de la función de cumulantes en cero. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar esto con cuidado, porque obviamente ya, ahora acá es fácil perderse o quedarse a mitad de camino, porque tengo que derivar lo de arriba, primero por esto. Entonces ya la derivada de lo de arriba es como todo un tema, ¿sí? A veces lo más por ahí, lo que yo suelo hacer, sobre todo cuando tengo ya miedo de equivocarme, es decir, bueno, a ver, la derivada tercera, esto se lo digo como idea para, digamos, que usen para otra cosa, es la derivada de lo de arriba por el de abajo sin derivar, menos este por el de derivada del de abajo. Entonces, bueno, como ya sé que todo esto me va a llevar a pensarlo bastante, después por ahí es muy fácil que uno se olvide ya hasta que tenía que seguir. Entonces, tranquilamente pueden decir, bueno, es la derivada de lo de arriba, y pongo eso, pongo la derivada de lo de arriba. Menos m' de x en t al cuadrado es la derivada de lo de arriba por este sin derivar menos el de arriba sin derivar, bueno, no lo escribo porque no me entra, por la derivada del de abajo. El cuadrado derivado sobre el de abajo al cuadrado. O sea, este pero a la cuarta. ¿Sí? Y ahora, en el próximo paso, tengo el trabajo de hacer la derivada de esto y reemplazarla. Por eso, bueno, y después lo van haciendo. ¿Sí? Obviamente, me bajó la cuenta, pero sale. ¿Sí? Y van a llegar a que cuando eso lo evalúen en cero y ponen, donde dice la derivada segunda en cero, va a decir M2. Donde dice la derivada tercera en cero, van a poner M3. Donde dice la derivada primera en cero, van a poner M1. Y donde dice la función en cero, van a poner 1. Aquí van a llegar, bueno, no van a llegar a lo que dice el enunciado, van a llegar a M3 menos 3 M2 por M1, si no me equivoco, más, esperen que ya les digo. A ver, lo tengo por acá. Es 2m1 al cubo. 1 al cubo, ¿no? Sí, me parecía. Gracias. Entonces, cuando yo termine de hacer esta derivada, que no la terminé, porque acá medio que mentí con la derivada, y evalúo, y junto todo, les va a terminar quedando esto. ¿Sí? Porque va a aparecer un M3, porque en algún momento va a pasar la derivada de esta, que es la derivada tercera, que le valoro en 0 de M3, etc. Ahora, el enunciado me pide que muestre que capa 3 es la esperanza de x menos mu al cubo. Que esto también lo llamamos como. Si no estuviera el mu, sería la esperanza de x al cubo. Pues entonces sí. Mu sub 3. Claro, esto es mu sub 3, ¿sí? Como está el mu, en realidad en vez de momento absoluto de orden 3, es momento centrado de orden 3, o sea que es el mu sub 3. ¿Sí? Que después, a partir del mu sub 3, es muy fácil. Esto no es el coeficiente de asimetría, pero casi. Lo único que le falta para hacer el coeficiente de asimetría es estandarizarlo, que se hace dividiendo por el desvío del cubo. ¿Sí? O sea, el mu sub de asimetría, que sería el alfa 3, es mu sub 3 sobre sigma al cubo. O sea, ya es casi el coeficiente de asimetría. Fíjense que si yo trabajo con el FGM, bueno, voy a llegar a M3, M2, M1, y con haciendo esta cuenta llego al mu sub 3 para después dividir y hacer el coeficiente de asimetría. Acá es medio que ya me aparece. ¿Sí? Y de hecho el sigma que sale de la varianza, que sale de la derivada segunda. O sea que, como que estas cosas que me interesan, con la de acumulante salen mucho más directo de lo que saldrían con la FGM. No es ni mejor ni peor, simplemente es más práctico. ¿Sí? Y en muchos casos las cuentas son más fáciles, no siempre. Pero ahora les hago un comentario de eso. Ahora, yo no llegué a esto. Yo llegué a esto. Bueno, ¿qué me falta? Y bueno, probar que esto en realidad es esto. ¿Sí? ¿Cómo sale? Haciendo, no sé si lo hice en clases, si no, se los hago una vez. O sea, esta mu es M1 en realidad. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, desarrollo el cubo, que es la esperanza de x cubo, menos 3x cuadrado por M1, más
3x por m1 al cuadrado menos m1 al cubo. ¿Y ahora qué uso? Bueno, los m son todas constantes. Así que me queda la esperanza de x cubo menos 3m1 por la esperanza de x cuadrado más 3m1 cuadrado, que sale afuera porque también es constante, por la esperanza de x, menos la esperanza de m1 al cubo, que es m1 al cubo porque es constante. ¿Y ahora esto qué es? M3. M3. Y acá tengo 3m1 por esto, que es M2. M2. Pues acá hasta ahí van apareciendo estos de acá. Acá tengo más 3m1 cuadrado por la esperanza, que tengo que decir. M1 cubo, ¿no te queda? Ahora es m1 cuadrado por m1, así que es m1 al cubo, que cuando le resto este m1 al cubo de acá, me termina dando 2m1 al cubo. ¿Sí? O sea, ustedes con la derivada van a llegar a esto. Lo que hay que probar también, por otro lado, es que el mu sub 3, que es lo que tengo acá, también es igual a eso. ¿Sí? Para el mu sub 4 se puede hacer algo parecido. Ahora no me acuerdo, pero les va a quedar tipo m4 menos 4m3 por m1 y una cosa un poco más larga. Y la derivada obviamente también es más fea, pero si uno usa, o sea, si les digo para el punto D les pide probar que la derivada, que el cuarto acumulante, o sea, la derivada cuarta de k en 0, da mu sub 4 menos 3 mu sub 2. Que ya no da mu sub 4, o sea, no es que me dan siempre los centrados. Se va a ir complicando, pero en términos de los centrados quedan mejores los acumulantes. Obviamente no voy a llegar a esto. ¿A qué voy a llegar? Voy a llegar a que el cuarto acumulante es todo un choclo con m4, m3, m2, m1, que es mu sub 4 y que tengo que probar que mu sub 4 es igual a esto, haciendo lo mismo pero con un cuarto. O sea, voy a llegar a m4 menos 4m3, m1 más no sé qué. Toda una porquería que es mu sub 4. Y acá voy a llegar a menos 3m2 más 3m1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, si saco el menos 3 factor común, que es esto, y uso que esto es mu sub 2. ¿Sí? O sea, yo voy a llegar a un choclo con las m's, ¿sí? Pero que finalmente puedo probar que es lo mismo que hacer mu sub 4 menos 3 mu sub 2. O sea, tengo como que hacer dos cuentas. Por un lado, poner la derivada en términos de los momentos naturales, y por otro lado, poner lo que quiero encontrar acá, que está en momentos centrados, también ponerlo en términos de momentos naturales, pero y si dan igual, son iguales. ¿Sí? ¿Cuál es el interés de esta fórmula? Que si yo quiero hacer el coeficiente de kurtosis, tendría que dividir a esto por sigma a la cuarta. ¿Sí? Si yo divido acá sub 4 por sigma a la cuarta, o sea, por la varianza al cuadrado, supone que lo que obtengo es el coeficiente de kurtosis de x. ¿Sí? No, perdón. Si yo divido este, no. Si yo divido a este por sigma a la cuarta, tengo el coeficiente de kurtosis. Con lo cual, si yo divido a este por sigma a la cuarta, me queda mu sub 4 sobre sigma a la cuarta, la kurtosis, menos 3 mu sub 2 sobre sigma a la cuarta. ¿Y esto qué es? Mu sub 2 sobre sigma a la cuarta. No, perdón, me faltó algo acá, ¿eh? Acá es menos 3 mu sub 2 al cuadrado. Había puesto mal la fórmula. O sea, va a haber que chequear que acaba de quedar esto al cuadrado. O sea, hay que hacer la cuenta y desarrollar para un lado y para el otro y va a quedar. Eso se la dejo para quien tenga ganas de hacerlo. Pero, básicamente, ¿qué es ese mu sub 2 al cuadrado sobre sigma a la cuarta? ¿Mu sub 2 qué es? Es la varianza al cuadrado sobre... Bueno, la varianza al cuadrado. Claro, mu sub 2 al cuadrado es la varianza al cuadrado. Así que si divido por sigma a la cuarta, en realidad eso es lo mismo, ¿no? Eso es 1. O sea que en realidad esto me da 1. Así que en realidad si hago el cuarto acumulante dividido la sigma a la cuarta, me queda la kurtosis menos 3. Y eso es lo que se llama la kurtosis excedente. ¿Por qué excedente? Porque normalmente 3 es lo que da la kurtosis de la normal y siempre como se compara en relación a la normal,
Si es mayor a 3 es platicúrtica, si es menor a 3 es leptocúrtica, entonces al restarle 3 es como que lo corre de 0 y lo puedo poner en términos de si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Por eso se tiene la kurtosis excedente. ¿Irá la casualidad o no casualidad? Yo no sé una explicación muy realidad de por qué pasa esto, pero da la casualidad que eso es lo que me aparece cuando estandarizo el cuarto acumulante. Me aparece en vez de la kurtosis excedente. ¿Sí? O sea que una manera fácil de calcular la kurtosis excedente y el coeficiente de asimetría es con el tercer y cuarto acumulante estandarizados por sigma al cubo, sigma al cuarto. ¿Se entiende? O sea, esto, y esto de por sí que facilidad me da, bueno, por un lado que tengo que hacer menos cuentas en el sentido que no tengo que al final hacer todo este choclo con los momentos para llegar a lo que quería, ¿sí? Y por otro lado que para ciertas funciones generales de momentos, además me simplifica mucho las cuentas. Porque piensen que para cualquier SPGM que empiece con E a la algo, que hay muchas así, para cualquier SPGM que empiece con E a la algo, ¿qué pasa cuando hago la de acumulantes? Por ejemplo, de Poisson, ¿no? La Poisson es bastante horrible de derivar porque es E a la, ¿sí? Es E a la lambda por E a la t menos 1. O sea, tengo exponencial de exponencial. Con lo cual, al derivar, tengo que usar la regla de cadena y es bastante feo. ¿Qué pasa cuando hago la de acumulantes? Se te cancela la E, La esta que queda la T. me cancela. O sea, la Ah, no, te queda el lambda. o sea, me queda el logaritmo natural de todo esto, y entonces me queda esto solamente. Logaritmo natural de E a la algo, bueno, solo lo del exponente. ¿Lo ven? O sea que me queda mucho más linda. En cambio, acá es más molesto derivar, acá va a ser mucho más fácil de derivar. O sea que encima tengo esa ventaja, por lo menos en las que empiezan con E a la algo. ¿Sí? O a veces, por ejemplo, en la guía les dice que también hagan la cuenta, les dice que calculen la kurtosis y la asimetría de la Poisson y la normal, que las dos empiezan con E a la algo, y de la gamma, que si bien no empieza con E a la algo, como tiene un exponente alfa, lo que me ayuda es que ese alfa me lo baja. Y también me simplifica bastante las cuentas. O sea que después lo pueden hacer. Está ahí en el ejercicio 9, creo. Y bueno, si se fijan, ¿qué me da? La primera derivada es lambda por E a la t, ¿no? Y las que siguen, la segunda cuando da. El lambda por el AT. Todas las que siguen van a dar lambda por E a la t. Así que entonces, en realidad, todos los acumulantes a partir del primero, ¿sí? El primer acumulante es esto valorado en 0, así que es lambda por E a la 0, que es lambda. ¿Sí? Y todos los que siguen en realidad, todos dan lambda. ¿Lo ven? Eso que me dice, bueno, algunas cosas que ya sabíamos. ¿De este que me dice? Que la Que la esperanza esperanza de no. una Poisson es lambda. La tasa de la Poisson es lambda. El segundo que me dice, Que la varianza es lambda. la Poisson es lambda. Hasta ahora ninguna novedad, pero fíjense qué rápido que salió, ¿no? O sea, qué fácil que salió en comparación con otras maneras de demostrar eso. Incluso con el PGM, que implica un poquito más de cuentas. Y después la simetría no es capa 3, pero la simetría vimos que es el tercer acumulante, pero estandarizado. Se dividió sigma al cubo. Sigma es la variable, sigma es el desvío, que es la raíz de lambda, ¿sí? Sigma es raíz de lambda. Así que, o sea, o lambda a los medios, así que esto va a ser el tercer acumulante, que es lambda. Todos los acumulantes son lambda, a partir del primero. Y esto va a ser lambda, en vez de a los medios, la 3 medios. Así que es 1 sobre lambda a los medios, o sea, 1 sobre raíz de lambda. Esta es la simetría de una Poisson. Cosas que me dice, la simetría en la distribución de Poisson es siempre positiva. Eso pasa en general en todas las distribuciones que vayan de 0 más infinito. Si bien tiende a 0, siempre tengo algo hacia más infinito, bueno, a la larga la cola termina estando para la derecha, es decir, o sea, para allá. Por eso tengo simetría positiva. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, en una gamma, o en una exponencial. Pero la simetría va disminuyendo, va tendiendo a 0 a medida que lambda crece. Eso porque la distribución se me va a ir corriendo. La hago con tipo de densidad con línea punteada, pero en realidad recuerden que estos serían barritas porque es una discreta, son probabilidades puntuales. Pero digamos, para el lambda chico da como medio así, y a medida que lambda crece, esto se va corriendo para allá. Y si bien va a tener algún grado de simetría, ¿a qué se va pareciendo?
por lo menos a simple A vista. una normal. ¿Sí? Podría ser que no una normal porque solamente tiene forma de campana, pero en realidad sí va a ir una normal y eso se puede justificar con el teorema central del límite. Va a ir teniendo una normal y bueno, y por eso se cada vez más simétrica. Siempre con algo de asimetría, pero se hace cada vez más simétrica porque lambda es mayor a 0. Porque esto va a ser positivo, aunque sea muy chico. ¿Ok? Y si hago el cuarto acumulante sobre sigma a la cuarta, tengo la kurtosis excedente, es decir, la que ya tiene el 3 restado. Si quiero la kurtosis normal, le sumo el 3 y listo. Y el cuarto acumulante es lambda. Y sigma a la cuarta, que es esta al cuadrado, a la cuarta, así que es lambda cuadrado. O sea que la kurtosis excedente es 1 sobre lambda. O dicho de otra manera, la kurtosis es 3 más 1 sobre lambda. Fíjense qué rápido salieron esos resultados con esto. Lo cual me dice que también siempre es platicúrtica, siempre tiene kurtosis excedente positiva, siempre tiene un poco más de 3, pero que también tiende a 0 el excedente o a 3 la kurtosis, es decir, cada vez más parecida a la de la normal, y eso básicamente porque tiende a la normal. No es una demostración de que tiende a la normal, pero sí es un fuerte indicio de tener la normal y de hecho se puede justificar con el teorema central del límite y que ahora en las próximas clases lo vemos. ¿Ok? Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos en un momento en una clase hablás de la función característica, creo que hablaste después de la función de cumulantes. Sí, sí. A mí no me quedó claro, o sea, solo se usa para las discretas, digamos, porque no me llegó a quedar claro en qué usarlo, digamos. No. La que, O sea, solo, porque le damos la que solo se usa y se define y tiene sentido para las discretas, y no para todas las discretas, para las discretas cuyo rango es entero o no negativo, o sea, está dentro de los enteros no negativos, es la de probabilidad, la FGP. Si es así, por la forma que tiene, etcétera, por esto que usamos de que lo desarrollamos como una serie, como un polinomio infinito, todo eso tiene solo sentido, como los valores del rango van en los exponentes de las T, solo tiene sentido si los valores del rango son 0, 1, 2, 3, etcétera. No necesariamente tiene que ser todos, pero tiene que estar contenido ahí. Todas las demás se definen para cualquiera. Lo que pasa con la FGM es que no todas las distribuciones tienen la FGM bien definida. ¿Sí? No todas las distribuciones tienen una FGM, digamos, no para todas las distribuciones, esta cuenta da un valor finito para algún valor, para valores de t en un entorno del cero. ¿Sí? Ahí en el apunte hay un ejemplo de una distribución en la que esto da un número solamente si t es menor o igual a 0. O sea, como que el dominio de la función que me queda definida como FGM, digamos, sería desde 0 hasta de menos infinito a 0. ¿Sí? Hay libros de bibliografía donde a esto le van a llamar la FGM de esa distribución, pero simplemente no va a tener ninguna propiedad buena. ¿Sí? Es decir, después todos los teoremas que aparezcan van a decir si la FGM contiene su dominio contiene un entorno del 0, que básicamente es que del 0 yo me puedo mover un poquito para allá y un poquito para allá, cosa que en este caso no puedo. Bueno, y después va a dar las propiedades. Yo para hacerla más fácil digo, cuando me pasa esto digo que la FGM de esa distribución no existe. Y listo. ¿Sí? O sea que el problema del FGM es, para ciertas distribuciones no existe. Les pongo ejemplos. Para la distribución de Cauchy, ¿sí? que es la misma realidad que la T con un grado de libertad, no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No puedo usarla para probar cosas como suelo hacer con FGM, porque para eso no existe. Y si no existe el FGM, tampoco existe la de acumulantes, obviamente, que es el logaritmo del FGM. La función característica se define como muy similar, ¿sí? En vez de definirse como la esperanza de E a la T por X, se define como la esperanza de E a la I por T por X, donde T es real, pero I es imaginario. ¿Sí? Acá hay que definir el concepto de variedad teoría compleja, pero básicamente es el mismo. En vez de ser una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número real, es una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número complejo. Pero después funciona de la misma manera, la idea de variedad teoría compleja. Entonces uno puede definir la esperanza también y se puede hacer cuentas. Esto en general se reescribe usando la fórmula de De Moivre en términos de senos y cosenos. En realidad esto, bueno, si se acuerdan de matemáticas, sería lo mismo que que el coseno de t por x más i por el seno de t por x. Y lo que se puede probar es que como esto está acotado, y esto también está acotado, la esperanza siempre existe, nunca va a dar infinito, y entonces la función característica, la única diferencia que tiene con la FGM, bueno, la diferencia más importante con la FGM es que
existe siempre. Para cualquier distribución del tipo que sea, continua, discreta, mixta, sea la de esa de Cauchy, que es con la que falla el FGM, no importa, siempre existe la FGM, la función característica. ¿Sí? La diferencia cuál es que los valores que me da son valores complejos. Y las propiedades que tienen difieren un poco, ¿sí? Porque, por ejemplo, la fórmula esta de que la derivada de orden K del FGM en cero me daba MK, el momento de orden K, para la característica es parecida, pero no es lo mismo. Me da I a la K por el momento de orden K. O sea, si hago la derivada tercera me da I al cubo, que es menos I. Bueno, tengo que ajustar por esa cosa nada más, pero no es un gran problema, digamos. Resumo una pequeña incomodidad. ¿Sí? La ventaja existe siempre. ¿Sí? Como nosotros no nos vamos a meter con casos en donde no exista el FGM, yo no voy a usar la característica, yo voy a usar la FGM, pero también podría hacer todos los mismos razonamientos y justificaciones de propiedades y cálculos de momentos y todas esas cosas usando la característica, solamente teniendo en cuenta este detalle. ¿Sí? No siempre es tan fácil de calcular, igual la de Cauchy, uno puede calcular y termina creo quedando ahí a la menos módulo de t, una cosa por el estilo, pero bueno, la cosa es que existe y entonces también puedo usarla cuando tengo esa distribución. Esa es la única cosa. Les comento que existe, por todo el todo, si la cruzo en algún libro. Creo que en el curso de Carolina Castro ella me había dicho que ella en realidad usa la característica, pero es lo mismo, las cuentas van a ser similares, solo hay que tener en cuenta ese factor de I a la K. Sí, la ventaja esa existe siempre. Como general no va a ser un problema para nosotros en los casos en los que no existe, yo prefiero directamente usar la FGM que, no sé, me resulta más cómodo, pero nada más. ¿Se entiende? Eso lo vamos a hacer. Y cuando existe el FGM, hay una relación muy clara entre la FGP y la FGM. Entre la característica y la FGM. La característica, ¿cómo la obtengo? Y agarrando la FGM es así, ¿no? Entonces, si son 17, yo pongo IT, me queda la característica. O sea que, para encontrar la FGM a partir de la característica, a partir de la FGM, simplemente pongo IT. O sea, cuando existe la característica, cuando existe la FGM, la característica es muy similar, solo que tiene una I. Por ejemplo, la FGM de la normal es así. Es E a la mu por T más sigma cuadrado sobre 2 por T cuadrado. ¿Sí? Así que, ¿cómo va a ser la característica de la normal? E a la mu, en lugar de T voy a poner IT. ¿Se entiende? Perfecto. Y acá va sigma cuadrado sobre 2 por I por T al cuadrado. Entonces, como I al cuadrado es menos 1, me queda menos 1 por T al cuadrado, así que en realidad me queda menos sigma cuadrado sobre 2 por T al cuadrado. Pero ven que es muy similar, solamente que es la que me queda cuando en T en lugar de T pongo IT. Entonces, si quisieran hacer la cuenta con esta, pueden. La I la tratan como una constante, simplemente lo que tienen que acordarse es que, por ejemplo, si hago la primera derivada y la evalúo en 0, no me va a dar el momento de orden 1, me va a dar I por el momento de orden 1, entonces para encontrar M1 tendría que dividir por I. Nada más. Ok. ¿Sí? Se las menciono porque es muy probable que después en alguna bibliografía se la crucen o en otro curso se la crucen, entonces sepan que existe y que se usa de esa manera. Después nosotros podemos usar la FGM y crear para las cuentas, o la FGP en algunos casos, o la de acumulante, pero tranquilamente se puede. ¿Estamos? Perfecto. O sea, es una función que está definida en torno al cero, digamos. También. Y esta siempre. Esta, de hecho, para cualquier valor de t está definida. Porque no importa el valor de t, como coseno de t por x. A ver, ¿esto es una variable aleatoria real? ¿Sí? O sea, ¿cómo se hace la esperanza de esto? Se hace la esperanza de esto, que es una variable aleatoria real, es una transformación de la variable x, más i por la esperanza de esto, que es otra variable aleatoria real. ¿Sí? Estas, supongan que x es, no sé, una normal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el soporte de esta variable aleatoria? Piensen que estamos hablando de los valores que tienen probabilidad positiva de ocurrir. ¿O dónde va a estar contenido el soporte? ¿Puede dar 5 esta variable aleatoria? Llamémosla U. ¿Puede ser U igual a... ¿Puede ser U mayor a 5? No, está acotado.
Claro, Claro, está acotado entre -1 y 1 esto, ¿sí? Nunca va a dar 5. No importa lo que pase en el espacio muestral, no importa el valor que tome X, esta cuenta nunca me va a terminar dando 5 o algo más grande. Tampoco me va a dar algo mayor a 1. O sea, siempre me va a dar algo cercano a 0. se puede dar algo entre -1 y 1. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Si querés llamar eso cercano a 0, bueno, puede ser. Pero digo, la cosa es que va a dar entre -1 y 1. O sea, la probabilidad de que esa U caiga entre -1 y 1 es 1. Es decir, que el soporte, o el rango, si fuera discreta o lo que sea, va a estar contenido ahí adentro. Sí, me poner igual sería. Sí, o sea que de ahí no va a salir. Al estar acotado ahí los valores, o sea, digamos, o como densidad va a ser, qué sé yo, podría ser una cosa así. A lo mejor la densidad es una cosa, qué sé yo, así. Esa nunca va a tener esperanza infinita, porque para tener esperanza infinita pasa solamente las que tienen límites de integración infinitos. ¿Sí? Entonces, esta, nada, me da algo, me da un número. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con esta. Entonces, siempre esto va a dar algo. Obviamente es un número, no me va a dar un número, va a dar una función de t. Pero independientemente del valor de t existe, así que acá me va a dar una función de t, acá otra, listo. Eso es la función característica. La ventaja teórica es esta. Existe siempre, la puedo usar para cualquier distribución. Después, a nivel práctico, es similar al FQM con alguna complicación adicional. ¿Ok? Perfecto, gracias. ¿De toda esa práctica queda algo más? ¿O de las anteriores? ¿De toda la clase de las clases de distribuciones y eso? ¿Alguna duda? Bueno, Alejandro, yo tengo una administrativa. ¿Se escucha? Quería saber más que nada los temas del primer parcial. Si esto tipo entraría más que... Yo sé que es un repaso de estadística 2, pero no sé si entraría en el parcial. como entrar entra en el sentido que tienen que saberlo. Puede aparecer mezclado en alguna cosa, ¿sí? Pero digamos, como va a haber un ejercicio sobre FQM, no, porque es un tema de estadística 2 que ese asumo lo vieron todos. Los que sí pueden entrar como ejercicio aparte son todo lo que viene ahora de la práctica 3, digamos, de distribución condicional, conjunta, etcétera, porque probablemente la mayoría, o por lo menos quienes no vengan al curso, creo que no lo vieron, y es nuevo. Y también bondad del ajuste, que sé que los que cursaron conmigo por lo menos no lo vieron, y otros por ahí no lo vieron en detalle, ¿sí? Que es lo de la última práctica de repaso, lo de la 9. Esos temas sí pueden aparecer como un ejercicio en sí mismo en el examen. Y después todo lo que va de las guías 1 a 3 de la materia. O sea, Ok, gracias. cada proceso de repaso. De nada. Eso va para el primer parcial. Bueno, cuéntenme entonces de esta práctica 3 y de los temas. O sea, conceptualmente se entiende, más allá de los problemas con las cuentas, con las integrales, que es la distribución conjunta, para qué sirve, por qué es necesaria cuando no tenemos independencia, qué representa, qué información me da, eso. Digo, para quienes lo vieron, probablemente no todos llegaron a verlo. Pero... ¿Hay dudas teóricas conceptuales por ese lado? Si no, hacemos alguna cuenta. Bueno, si no hacemos alguna cuenta... Perdón. Sí, Perdón, igual no es algo en particular de los temas dados teóricos, sino más que nada, ya con lo visto hasta ahora podemos terminar la guía 3, ¿no? No, faltaría lo de la clase que viene, eso te digo. Perfecto. Espera un minuto que te digo, creo, vimos hasta las 6. Faltaría la clase 7, ¿sí? Porque en realidad van a ver que en la mayoría de los ejercicios... primera cosa, los más importantes de estos son del 1 al 6, ¿sí? Me parece mucho, pero son bastante largos cada uno de los ejercicios. Entonces, del 1 al 6, van a ver que ya las preguntas son calcular tal probabilidad, ver el soporte, el rango, calcular las marginales, la distribución conjunta a partir de la densidad, o la densidad a partir de la distribución conjunta, ese tipo de cosas que son las que estuvimos viendo en esta clase. Esperanza de esto, esperanza de aquello, que también creo que son cosas que vimos en esta clase. Y después va a haber preguntas solamente sobre distribución condicional, la probabilidad de que la función de probabilidad puntual de x dado y igual a tanto, ¿sí? O la densidad. Eso es lo que no vimos, que es lo que van a ver en la clase 7. ¿Sí? O sea que en realidad pueden ir viendo los ejercicios, pero por ahí va a llegar un ítem en el que
lo tienen que saltear, o bueno, lo ven después, o vean la clase 7 y ya hacen la guía, como quieran. ¿Sí? Y también cuando les aparezca sobre covarianza y coeficiente de correlación, bueno, lo mismo, lo vamos a ver en esa clase. O sea, como que en cada ítem hay cosas de la clase 6 y cosas de la clase 7. Pueden ir mechando o pueden terminar de ver la clase 7 y después poner. Pero lo ideal sí sería que hagan hasta el 6. Eso sí es importante, como que ahí van a estar todas las cosas que vamos a ver. El 7 y el 8 directamente saltéenlo, porque en realidad era más algo que en el curso de estadística 2 lo tengo como una previa a las cuentitas que después se hacen en máxima verosimilitud. ¿Sí? Es más que nada para practicar eso. Así que, si quieren verlos, véanlos, pero no es necesario. Y el 9 y el 10 denles una mirada. ¿Sí? Después, en todo caso, la clase que viene los charlamos si le genera dudas. Pero el 9 y el 10 péguenles una mirada, porque esta guía van a ver que lo que le faltan son distribuciones famosas, ¿no? O sea, distribuciones con nombre. Las otras tenemos pues después hablamos un montón de eso, pero como que ahora aparecen estas distribuciones conjuntas con dos variables o con las que sean y parece que se acabaron las distribuciones famosas. Y en realidad no es así, obviamente son menos famosas, pero existe, por ejemplo, la versión bivariada o incluso multivariada de la distribución normal y se usa mucho. Si alguien hizo econometría o está haciendo econometría, seguro la vio, la distribución normal multivariada, y la usó. Existe una versión multivariada de la distribución binomial, que se llama la distribución multinomial, y existen otras que no las vamos a usar, pero que si en algún momento estudian, por ejemplo, que se llama análisis multivariado, que es justamente hacer estadística, pero con muchas variables que representan diferentes cosas. Ahí se aprenden otras instrucciones que serían como los equivalentes multivariados de la y cuadrado, de la t-student y cosas por el estilo. No se hagan mucho problema por eso, pero digo, si por ahí quieren conocer un ejemplo de una continua bivariada famosa y una discreta multivariada famosa, ahí tienen explicado un poco qué es la normal bivariada y qué es la multinomial. Pueden mirarlas y después la próxima me consultan. Si no lo quieren ver, tampoco pasa nada, pero por ahí les interesa como para saber que existen y un poco de qué tratan. ¿Sí? Lo que sí es importante de esta guía, como vemos, las cosas que podría evaluar son del 1 al 6. Eso sí, todo. Que bueno, con la clase 7 sí van a tener para cubrir todos los ítems. En principio, ¿no? Después si no sale, bueno, consulta. Pero bueno, yo no sé si alguien tiene alguna duda de algunos ejercicios que estuvieron haciendo. Si no, podemos hacer alguno y después ustedes se ponen con el resto y lo vemos. Yo quería hacer una consulta del punto 3, Ok. Particularmente el inciso D. Sí, a que te pide la distribución conjunta. Claro, te pide F o sea, F, la grande. La grande, la función de distribución de X y exacto. Bien. Y que viste que dice una sugerencia abajo, ¿no? Dice considerar por separado el caso cuando S y T son menores o iguales a 0 y cuando son mayores a 0. Ah. Ahí, por lo que vi en la clase, lo que tendría que hacer es integrar desde menos infinito a S y desde menos infinito a T. Sí. Para encontrar la disfunción de distribución, exacto. Sí. Entonces, eso... está partido, eso te iba a... No, o sea, no lo dice exactamente, pero está partido, porque dice, esto, en el primer cuadrante dice, es decir, cuando X y Y son positivas, o mayores o iguales, como quieras, y 0 en el resto del plano, es decir, 0, si no, 0 es para, o cuando X es negativa, o cuando Y es negativa, o cuando las dos. O sea que, si bien no está escrito ahí con la llavecita, está partida. Y está partida como, vale, algo que no es 0, que es esta porquería, en el primer cuadrante, ¿sí? En todo, hasta más infinito para los dos lados, digamos, y acá vale 0, acá vale 0, acá vale 0. ¿Sí? Fíjense, ojo que yo acá no estoy dibujando la función de distribución, perdón, la función de densidad. Si quiero graficar la función de densidad, ¿qué tengo que hacer? Y encontrar los vectores serían. No, si yo digo grafiquen esta función, ¿en qué materia tienen que pensar? Análisis 2. Análisis 2, claro, exactamente, es una función de dos variables, ¿sí? Y entonces el gráfico va a ser un gráfico en R3 y la función va a ser una superficie, ¿sí? Ok. En realidad va a ser, dibujo un minuto en GeoGebra porque quiero que por lo menos una vez la visualicen, ¿sí? Porque después siempre graficamos en el plano, graficamos el soporte y eso, pero en realidad lo que estamos viendo es solo el soporte, pero para ver si uno quisiera el gráfico de la densidad o de la distribución, tiene que ser un R3. Entonces, acá.
Díganme si ven GeoGebra. Ok. Ahí tenemos tres ejes, acá va a estar. Acá es cuando, no, cuando X es mayor. Cuando las dos son positivas es acá, ¿sí? Y yo voy a poner entonces f de XY, que será 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta. Pero, no, a la cuarta. Pero eso cuando X es mayor a 0 y cuando Y es mayor a 0. Bien. No voy a graficar todo el resto, ¿sí? Pero en realidad, o sea, el gráfico de la función de densidad sería, me dejar un cachito, lo vean ahí. Ven que, fíjense que en 0, 0 esto da 6. ¿No? Porque da 6 dividido 1 más 0 a la cuarta. Así que da 6. Por eso acá, en el eje Z, tocan 6. Y después seguiría más allá, pero ya estoy mostrando la parte donde las dos, tanto la X como la Y son 0. ¿Ok? O sea, que ese es el gráfico. Y yo no estoy graficando la parte en el resto de los tres cuadrantes, pero en realidad sí aparece, porque ¿qué sería? Sería todo este coso gris, ¿no? Porque vale 0. O sea, que ¿cómo sería el gráfico de la densidad? Bueno, en estos tres cuadrantes sería toda esta superficie que es un plano, el plano del XY, que es 0, y acá sería esta superficie que dibuja. ¿Se entiende? Esa es la densidad. Si yo quisiera calcular probabilidades, lo que tengo que ver son como volúmenes abajo de esa sábana, digamos. ¿Lo ven eso? Sí. Se ve el gráfico, ¿no? Lo que yo hice en el pizarrón es, lo estoy viendo de arriba, y estoy viendo dónde vale 0 y dónde no vale 0. ¿Sí? No estoy viendo cuánto vale. ¿Sí? Que acá por ahí me lo muestra un poco el de la D, digamos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que integrar para encontrar la función de distribución, para encontrar la f grande, que evaluado en S y en T, pongo S y T porque como voy a tener que integrar y voy a tener que poner límites de integración, está bueno que se llamen diferente a las variables de integración para no... Primero porque es la manera correcta de escribirlo, digamos, y además para no confundir. Entonces lo pienso con función de S y T. Va a ser la integral desde menos infinito hasta S, la integral desde menos infinito hasta T, de la densidad conjunta, y el orden de integración tiene que hacer que esto sea Y, esto sea X, así que voy a integrar primero en Y para meter la T y después en X para meter la S. ¿Sí? Eso es lo que la cuenta que tengo que hacer. ¿Ok? Me encuentro con el mismo problema de siempre. Como el soporte no es todo R2, ¿sí? Tengo la función como partida, partes donde vale 0 y partes donde no. Y acá es un poquito más, tampoco es tan difícil, pero es un poquito más complicado que en los otros casos. ¿Sí? Entonces, yo sé que acá no es 0 y acá sí. Entonces, por ejemplo, si recuerden que integrar desde menos infinito hasta S es decir, desde menos infinito hasta S. Y desde menos infinito hasta T en Y es desde menos infinito hasta T. Con lo cual, si mi ST es, por ejemplo, 2 y 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Integrar desde menos infinito hasta 2 y desde menos infinito hasta 5 en Y, básicamente es integrar en esta región. ¿Sí? Acuérdense que la función de distribución en el fondo me da probabilidades sobre regiones con esta forma. Si yo las pienso siempre como el borde derecho superior de una hoja que para los otros lados se extiende en forma infinita. ¿Sí? Entonces, integrar en toda esta región a la densidad es lo mismo que hacer que cuenta. O sea, en vez de 2 y 5 ahora le pongo S y T. ¿Sí? Fíjense que el detalle acá, que es uno de los casos que digo que hay que tomar, es S mayor a 0, T mayor a 0. Entonces, integrar hasta en toda esta región. Toda la función es lo mismo que hacer qué cosa. ¿Esto me suma algo? No, suma 0, o sea, entonces directamente. Claro, No sé directamente, qué es. claro, integro la intersección de esto con el soporte, se integra en este rectángulo. ¿Sí? O sea que integro para X entre 0 y S, para Y entre 0 y T, y ahora sí, en ese rectángulo yo puedo decir que la densidad es esta.
sea que hago esta integral. Si quieren ahora la hacemos porque ya que había dudas con las cuentas con integrales dobles. Primero en y después en x. ¿Sí? Y esto me va a dar cómo es la función de distribución cuando s y t son positivos. Antes de hacer la cuenta, quiero charlar lo otro, que es el caso en donde o s es negativo o t es negativo. ¿Qué pasa si s es negativo y t es positivo, por ejemplo? Si s es negativo y está por acá, y t es positivo y está ahí. Ahora yo estoy integrando en esta región, ¿no? En toda esta región. De acá para acá. ¿Cuánto vas a integrar? 0. 0, porque no estoy integrando, no tengo nada de soporte. Toda esta región comercial sigue siendo integral de 0. Lo mismo si t es negativo y s es positivo, porque va a ser un punto por acá. Entonces también va a dar 0. Y si los dos son negativos, ni hablar, porque va a dar un punto por acá. ¿Sí? Entonces la conclusión es, esta cuenta para un s y un t que son 0, da 0 directamente. ¿Sí? Por eso la función de distribución también va a estar partida y va a ser cuando s es menor o igual a 0 o t es menor o igual a 0, va a dar 0. ¿Sí? Cuando s y t son mayores a 0, bueno, ahí hay que ver. ¿Sí? Ahí va a dar lo que salga de esta cuenta. Que ahora si quieren le hacemos. ¿Se entiende por qué ese análisis es necesario? Lo que yo tengo que ver en el fondo siempre es, cuando integro de esta forma, integro en una región que tiene esta forma. Y esto se extiende infinitamente. Yo tengo que ver eso y cómo se interseca con el soporte, que es donde realmente tiene sentido integrar. Si no se importa con el soporte, se integra a 0. Si contiene todo el soporte, en este caso no puede ser, pero pongámosle que el soporte fuera, que de hecho aparece en alguno, que el soporte fuera este. ¿Qué pasa si yo elijo S y T por acá? ¿Cuándo va a dar la integral? Si todo esto es el soporte de la densidad. Uno. Claro, pues puedo integrar en el fondo solo sobre todo el soporte, y esa integral realmente es 1. ¿Se entiende? O sea, ese análisis hay que hacerlo cuando tengo las cosas partidas de esta manera. Bueno, y ahora hay que hacer esta cuenta, si quieren la hacemos, así no sacamos las dudas de integrales. Bueno, ahora, lo que me dé acá es lo que hay que escribir acá. Si borro así tengo espacio en el pizarrón, pero lo que me termine dando esto es lo que hay que escribir acá, y esta va a ser la respuesta de ese punto. ¿Se entiende? Bueno, entonces a ver, la cuenta la hacemos. Tengo la integral entre 0 y s, la integral entre 0 y t es 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. De y de x. Primera cosa que puedo hacer para pensarlo más fácil es ponerlo subirlo con exponente negativo. O sea, 6 por 1 más x más y a la menos 4. Y esto lo tengo que integrar en y. ¿Ok? Tomando la x como constante. Si se les hace lío, lo que siempre les recomiendo es pongan los valores, no ahí, pero digamos, en un borrador, le ponen un valor a x, se olvidan de la integral en x y ya tratan de hacer la cuenta directamente en y. O sea, si les hace mucho lío tener dos letras dando vueltas. Por ejemplo, puedo mirar esto, puedo pensar en la integral entre 0 y t, o sea, me olvido de la integral entre 0 y s, lo hago acá, la integral entre 0 y t, de 6 por 1 más, a x le pongo un número, voy a elegir al azar, así que voy a elegir el 8, más y a la menos 4, diferencial y. Después yo lo voy a tener que integrar en x, que sería el 8, pero no importa, digo. En el fondo, ¿qué me queda? 1 más 8 es 9. ¿Qué veo con eso? Y que en realidad que integrando en y, este 1 más x es una constante, simplemente que está sumando. O sea, tengo número más y a la menos 4. ¿Lo ven? Si no tuvieran el número, si tuvieran y a la menos 4, ¿cómo lo integran? ¿Cuál es una primitiva? Menos 3 dividido menos 3. Y a la menos 3, o sea, no es igual, ¿no? Y a la menos 3 dividido menos 3. ¿Ok? O sea, le sumo 1 y divido por lo que me queda. Si tengo en vez de y tengo otra cosa, pueden dar lo mismo, lo que tengo que pensar es si a lo sumo tengo que preocuparme en sustituir en una regla de la cadena. Fíjense que en este caso no hay problema, porque en realidad yo podría hacer 6 por 9 más y
a la menos 3 dividido menos 3, y no hay ningún problema porque puedo volver atrás. Fíjense qué pasa si derivo. Si derivo me va a bajar el menos 3, que se me va a cancelar con este, me queda el 6. Acá me queda, al derivar, ¿qué cosa? Menos 4. Menos 4, perfecto. ¿Y qué paso adicional tendría que hacer el derivar? Regla de la cadena, porque no tengo una y tengo un algo, tengo una función. Entonces ahora, además tendría que hacer por la derivada de 9 más i. Pero la derivada de 9 más i es 1, así que no hay ningún problema. O sea que efectivamente la derivada de esto es esto, o sea que como primitiva está bien. Cambiaría si dijera 9 más 2i. ¿Ok? Porque al derivar me aparecería un 2. ¿Cómo lo arreglo? Dividiendo por ese 2 y listo. ¿Sí? Si quieren pueden hacer una sustitución, pero no hace falta, es muy inmediato. Entonces, si me dijeran más 2 igual, lo mismo, pero además divido por 2 para que al derivar y usar la regla de cadena, el 2 que aparece, se me cancele con ese 2 y me quede lo mismo. ¿Se entiende? En este caso ni siquiera hace falta eso. Pero digo, si desapareciera esa complicación adicional, lo pueden resolver de esa manera. ¿Se entiende? Bueno, y obviamente después habría que evaluar entre 0 y 3, pero no importa. La cosa es, ahora que vi cómo se hacía en este caso, que me di cuenta que en el fondo esto tengo que pensar como que es un número que está sumando ahí. ¿Se les ocurre una primitiva para eso? O sea, ¿cómo integro esto? El 6 por 1 más x más y a la menos 4. Lo mismo que hiciste abajo, ¿no? Claro, lo mismo que hice abajo, solo que en lugar de poner 9 pongo 1 más x. Pero es lo mismo, es 6, pongo acá, dejo el espacio para el resto, es 6 por 1 más x más y a la menos 3 dividido menos 3. Y listo, y esto es un número. Sí, es esto mismo, pero en lugar de 9 dice 1 más x. ¿Se entiende? Eso obviamente lo tengo que evaluar entre 0 y t. A mí cuando tengo más de una variable sí me gusta aclarar en dónde tengo que evaluar, que es en y. ¿Por qué? Porque, está bien, yo ahora me acuerdo, pero yo ahora me pongo a hablar con ustedes, en los 5 minutos voy y reemplazo en x. ¿Sí? Entonces, está bueno que hago acá para no ser lío, porque es muy fácil reemplazar en x en lugar de y. Y el resultado de eso, que va a ser función, o sea, va a aparecer la t, pero la t la tomo como constante, va a ser función de la x, a eso lo tengo que integrar en x, entre 0 y s, en x. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay dudas hasta ahí? Díganme si no se entiende. Ahora voy a hacer esto en un cálculo auxiliar, ¿sí? Menos 2. Esto es menos 2. Y cuando evalúo en i igual a t, ¿sí? Cuando evalúo en i igual a t me da menos 2 por, voy a poner así, la evaluación en i igual a t la voy a poner en el coeficientes. Menos 2 por 1 más, ya estaba por decir 1 más t. ¿Estamos de acuerdo en que no, no? Lo evalúo en la i. Es 1 más x, y en la i pongo la t, a la menos 3, menos, todo eso por evaluado en i igual a 0. O sea, menos 2 por 1 más x más 0. O sea, por 1 más x a la menos 3. ¿Sí? Si acomodo un poquito este, en realidad me queda este menos este. O sea, me queda la integral entre 0 y s de 2. Bueno, el 2 lo puedo sacar como factor común afuera. ¿Sí? Después simplemente esto me queda al revés porque este me queda positivo y esto me queda negativo. 1 más x a la menos 3 menos 1 más x más t a la menos 3. Y todo eso lo integro en x. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por ahora no. Bueno, yo ahora tengo que integrar en x. ¿Cómo integro esto en x? Esta es fácil. Porque no tiene otra letra, digamos. ¿Cómo integro el 1 más x a la menos 3? Igual que como hicimos con la primera función. O sea, le sumo 1 acá, me queda 1 más x a la menos 2. Solo menos 2. No me voy a olvidar de este 2 igual, pero lo dejo ahí afuera.
sobre menos 2. ¿Sí? Porque como con la derivada de estos 1 no pasa nada, no hace falta agregar algo más. Si acá voy a ser un 3, tengo que ir por 3 también para compensar con la regla de la cadena. O sea que este da este, y el de acá es lo mismo, lo que ahora tengo que pensar es que la t es constante. O sea que ese 1 más t también lo pienso como un número, como si fuera el 1 de acá. Así que es lo mismo. ¿Sí? Es 1 más x más t a la menos 2 dividido menos 2. ¿Sí? Y todo eso lo tengo que evaluar entre x. Igual pongo la x porque como está la t también me puedo mezclar entre x igual a 0 y x igual a s. ¿Ok? Y ahora simplemente es terminar la cuenta. Yo voy a cancelar los 2. ¿Sí? O sea, este 2 si lo reparto, me cancela este menos 2, acá me quedaría menos. ¿Sí? Y si lo reparto el 2 con este menos 2 de acá, me queda menos 1 que me cambia este signo. O sea que me queda así. ¿Ok? Y si ahora eso lo evalúo en S y en 0, en S me da menos 1 más S a la menos 2, más 1 más S más T a la menos 2, y en 0 me da 1 más 0 a la menos 2, o sea, perdón, menos 1 más 0 a la menos 2, o sea, menos 1, y acá me da, en x igual a 0, me da 1 más 0 más t, es decir, 1 más t a la menos 2. 1 más t a la menos 2. Así que si junto todo eso, la respuesta final, que esto es lo que tendría que poner en la función de distribución en la parte de x mayor a 0 y mayor a 0, es menos 1 es 1, menos 1 más s a la menos 2, que si quieren para que se vea más claro, lo puedo volver a escribir como fracción, digamos, 1 sobre 1 más s al cuadrado. Después acá voy a tener un menos 1 más t a la menos 2, que también, menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Y acá voy a tener un más 1 más s más t a la menos 2, o sea, más 1 sobre 1 más s más t al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Es esto para s mayor a 0, 0 para los demás, esa es la función de distribución. ¿Se entendió? ¿Logramos aflojar un poquito el tema de integrales con esto? Sí, para mí quedó bastante claro, por lo menos. Bueno, cuéntenme qué más, si hay algo más. Si no, los dejo que avancen con la guía y bueno, lo aproximaremos. Bueno, vayan empezando si hay algo, si no yo les voy contando cómo seguimos. Igual está el cronograma, pero para aclararles un poco algunas cosas. Próximas clases teóricas que tienen son para el lunes la clase 7, para el miércoles la clase 8. Como son muchas cosas, por ahí si tienen la posibilidad de verlo antes, para tener tiempo para hacer ejercicios, eso mejor. Pero bueno, eso y comentario mío, después cada uno obviamente hace lo que puede. La clase 7 que hacemos, terminamos de ver los temas de esta guía, ¿sí? Distribución condicional, que es decir, cómo cambia la distribución de una variable cuando observo el valor de la otra. O sea, yo tengo x e y, sé su distribución conjunta, etcétera. Si yo por algún motivo observo y y no x, observo que se realizó el experimento y el resultado fue 5, eso me modifica la distribución de x. Eso se llama la distribución condicional de x, condicional a que y es igual a 5. ¿Sí? Es un concepto, digamos, también importante que lo vamos a usar más adelante cuando veamos procesos. Eso es lo de la clase 7. Y con eso de la clase 7 ya sí pueden terminar la guía. Insisto, lo importante son los ejercicios del 1 al 6. ¿Sí? Ahí estamos. Clase 8, que sería la clase del miércoles, son varios temas. Lo más importante por ahí, o lo que le vamos a dar un poco más de atención, es los temas de la práctica 4. ¿Sí? Dice la clase 3 dice teoría asintótica, la primera parte. La segunda parte empieza diciendo teorema central del límite y distribuciones muestrales. Hasta ahí son todos los temas de la práctica 3, que son como un salteado de varias cosas necesarias para la parte de estadística. Y después dice estimación puntual, que es la práctica 5, y estimación por intervalo, que es la práctica 6, creo. A ver. Sí, exacto. O sea que en realidad, con las clases 7 y 8 tienen para completar la práctica de repaso 3 y para ver la práctica de repaso 4, 5 y 6. Ahora, no se asusten. La 4 sí, mírenla con un poco más de detalle, tampoco hace falta que hagan todo. De la 5 me interesa básicamente la parte de máxima verosimilitud y de momentos. ¿Sí?
que vean. O sea, que es la segunda parte de la práctica, no toda la parte de propiedades. Si quieren repasar algunas de las cosas de sobre propiedades, si me quieren preguntar, no hay drama, pero no hace falta. Van a ver que en la clase no voy a hablar de eso. Y la parte de intervalos de confianza, también les voy a dar la idea básica para recordar un poco de intervalos, pero básicamente agarren un ejercicio y vean si les sale, ¿no? Tampoco se maten haciendo toda la guía de intervalos porque no tiene sentido. Y además al final hay algo sobre intervalos de credibilidad bayesiana, que no es un tema que vayamos a ver y probablemente muchos no vieron. ¿Ok? Entonces tienen para hacer hasta la práctica 6, con las clases 7 y 8, pero en principio céntrense en terminar la práctica 3 y en ver la 4. Y después, bueno, las otras cosas vean un poquito salteado y listo. ¿Vamos? Ya después nos quedan las clases 9 y 10, que son el final del repaso, incluyendo la parte de pruebas de bondad de ajuste. ¿Alguna duda con eso de cómo seguimos? Y bueno, y nos vemos el jueves. ¿Está claro? Sí, de mi parte clarísimo. Bueno, Sí. ¿alguna otra consulta antes de irnos? ¿Vamos? Si no, bueno, los dejo que se pongan con la práctica. Disculpa, Vale, te hago una consulta rapidita. ¿Qué decime? En el 5 de la guía 3 que estuve hojeando recién, nada, habla de variables discretas aleatorias independientes y uno de los puntos es si X e Y son independientes. Sí. En este caso que es discreta, para probar eso, para probar que son independientes, tendríamos que, digamos, para cada punto demostrar que la probabilidad de X y es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Claro, o sea, si vos lo querés hacer por definición, igual te spoileo el resultado, no son independientes. Ahora después, pero si vos quisieras probar que son, sí tendrías que probar que la probabilidad de XY, que la probabilidad de XY, de la probabilidad conjunta de XY en un punto XY cualquiera es igual a la probabilidad marginal de X en el punto X por la probabilidad marginal de Y en el punto Y. Entonces, por ejemplo, que si pones el 1 y el 3, acá y el 1 y el 3 funciona. Si pones el 1 y el 0 y el 1 y el 0 funciona. Vas a ver que en realidad con algunos no funciona. En general no funciona con alguno, creo que por ejemplo, porque acá el soporte es, acá el rango es así, es este punto, este punto, este punto y este punto es el rango. Entonces, cuando vos elegís, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Porque vos elegís algo que esté fuera de rango, porque tiene que cumplir para todos. Entonces, si elegís este de acá, creo que es el 1 menos 1, 1 menos 1. Si elegís el 1, 1, ¿qué pasa? ¿Cuánto da la probabilidad? Si este no está en el rango, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea el 1, 1? Si no está en el rango. 0. Sí, y por definición si no está en el rango es porque es 0. Ahora, fíjate que la X puede valer 1. Sí, porque para este punto, el que tiene alguna probabilidad, creo que tiene probabilidad de un cuarto porque era uniforme. Como el 1, 0 tiene probabilidad de un cuarto, la probabilidad de que X valga 1 es un cuarto. Sí, la probabilidad de que X no valga 1 es la probabilidad de que salga este. Si sale otro, X no vale 1. Pero si sale este, X vale 1. O sea, esta probabilidad vale, creo que es un cuarto, pero lo importante es que no es 0. ¿Sí? Y de la misma manera, la probabilidad de que Y valga 1, como si sale el 0, 1, Y vale 1, esta tampoco es 0. Como esta es 0 y esta es ninguna 0, ¿qué quiere decir? Que seguro son distintas. Puedes calcularlas, ¿no? Okay. Pero son distintas, así que si ya falla para uno, ya no son independientes. ¿Sí? Y si diera para todo X y se cumpliera esa igualdad, eso verifica la independencia. Si pudieras probar para todos, eso verifica tu probabilidad de independencia. El chiste de este ejercicio, se lo comento para que después le presten atención cuando lo hagan, es que la covarianza, ¿sí? Cuando la calculen, cuando vean cómo se calcula la covarianza, da 0. ¿Sí? Y es un ejemplo entonces de que la covarianza sea 0, que es decir, que no están correlacionadas las variables, no implica que sean independientes. Sí vamos a ver que cuando son independientes la covarianza siempre da 0, pero al revés no necesariamente pasa y este caso es un contraejemplo. ¿Sí? Digo para que le presten atención después cuando lo hagan. ¿Ok? Entonces, perdón, última cosa, cuando empieza el ejercicio sean X e Y variables aleatorias independientes, ¿eso está mal? ¿O? Sí, está re mal, pero sí, de hecho lo tenía que cambiar y me olvidé. Sí, gracias por mencionarlo. Tenía que cambiar y me olvidé. Sí, lo de independientes no va porque no son independientes. Son X y variables aleatorias discretas. Su distribución conjunta es esa. Sí, está lleno de independientes.
Buenísimo. Gracias. Bien. ¿Algo más? Bueno, no hay nada más. Nos vemos el jueves que viene. Dudas me van consultando, me van escribiendo y después más tarde les subo la clase. ¿Ok? Avance con todo esto. Dale, dudas, cualquier cosa al mail del campus, ¿no? Escriban en el foro, sí, obvio. Cualquier cosa. Bueno, gracias, buen fin de. Yo veo que es muy complicado para explicarla por ahí, les digo, bueno, después en la clase del cual yo hago, si no llegan a poder venir, igual queda grabado. Sí. Pero, bueno. Bueno, buen fin de y nos vemos después. Gracias, buen fin de. Gracias, buen fin de. Chao, buen fin de. Hasta luego, de nada.